Muy buenos días, ¿cómo están por ahí? Espero que estén bien y esperemos, ¿cierto?, siempre estar disfrutando la presencia del Señor. Bueno, hoy día vamos a entregar la palabra, pero quiero que podamos tener este tiempo como un tiempo de enseñanza. Y para eso lo más probable que podamos ocupar 4 videos de la enseñanza de la palabra del Señor, entendiendo la claridad, ¿cierto?, que con la ayuda del Espíritu Santo nos puede dar para poder entregar la palabra y usted recibir la palabra también en sus casas. Un ambiente también de tranquilidad. De tranquilidad usted puede estar tranquilo para poder, ¿cierto?, poder tener este tiempo donde podamos dedicarnos al tiempo de la enseñanza de la palabra. Les animo también a los líderes apacentadores, los ayudantes, que puedan llevar la palabra también, esta palabra, la puedan llevar a sus grupos y ustedes sigan reflexionando en ella. Bien, al principio me complicaba el tema de las grabaciones de los videos, pero he entendido que es más importante el producto que viaja a través de esta tecnología. La espectacularidad, un poco de lado, ¿ya? Pero sino nuestro anhelo. Y mi anhelo es que la palabra viviente de Dios es la que tiene que llegar a cada uno de ustedes, a cada uno de sus corazones. Por eso que es importante el mensajero, pero más importante el mensaje. Así que yo les pido que si son videos familiares, no me importan mucho los detalles, pero sí mi anhelo y mi preocupación es que la palabra de Dios pueda fluir, correr hacia nuestros corazones para que nuestros corazones sean fortalecidos y sean bendecidos y podamos seguir creciendo en la fe, esa fe victoriosa, que esa fe a veces es probada, pero para ser victoriosa en este tiempo tiene que ser probada. Así que hoy en día nosotros necesitamos también entender que la palabra de Dios tiene que ser enseñada y que el pueblo y la iglesia tiene que ser alimentado con la palabra. Porque hoy abunda el temor y el miedo en el mundo. Y temor y el miedo, según la palabra, según la Biblia, es fe al revés. Es fe al revés. Es contraria a la palabra del Señor. Gente que piensa que le va a pasar algo y tienen certeza y tienen seguridad hacia el futuro, tienen temor hacia el futuro. ¿Ya? No pueden dormir, transpira su cuerpo, los pelos se le ponen de punta, etc. Producto de la fe que ellos tienen, la seguridad, ¿ya?, que algo va a venir y eso les lleva a que el temor y el miedo se apodere de sus vidas. El temor y el miedo es algo real para ellos. El temor y el miedo está basado sobre una mentira del diablo. Eso dice la palabra. Detrás del miedo y el temor hay mentira. Hay una mentira del diablo. Ahora, si nosotros destruimos las mentiras, destruimos el miedo y el temor. Y lo que destruye la mentira es la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Es lo contrario entonces a la mentira, es la verdad. Y eso es la palabra del Señor. Por eso que la palabra del Señor tiene que ser enseñada. Hoy en día, voy a repetir, porque en el mundo hay mucho temor, hay mucho miedo en las personas. La Escritura dice que la mentira esclaviza, pero la verdad libera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tener un tiempo, dedicar tiempo a estar con la palabra, que es verdad, ¿ya? Echar mano a la palabra de verdad, proclamar la palabra de verdad, hablar la palabra de verdad, pero también vivir la palabra de verdad. Y si nosotros hacemos ese ejercicio de fe permanentemente, el temor y el miedo tiene que ir desapareciendo porque se está confrontando las mentiras con la verdad de la palabra. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. Ahora, la naturaleza de la iglesia es celestial y no terrenal. Por eso que tenemos que la iglesia tiene que estar firmemente arraigada y cimentada en la palabra del Señor.
Es muy importante porque la iglesia, vuelvo a repetir, es una iglesia celestial y no terrenal. Aunque estamos en la tierra, pero la iglesia tiene que vivir y caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, quiero decirles dos citas bíblicas que ahí está la centralidad de la enseñanza de esta mañana y que las tomamos el domingo pasado también. Segunda de Corintios capítulo 4 del 15 al 18 y Primera de Pedro capítulo 1 del 6 al 7. Esas dos citas nos van a ayudar en esta mañana y seguramente van a salir otras citas que ustedes las van anotando ahí para que ustedes puedan reflexionar con su grupo, en su casa, en su hogar, en su familia o con su grupo pequeño de discipulado. La aflicción y las pruebas, eso es lo que está diciendo ahí en 2 Corintios y 1 de Pedro. La aflicción y las pruebas como elementos necesarios para ser limpiados y purificados como el oro. Son importantes. La aflicción y las pruebas son necesarias con ese propósito. El oro en la Biblia significa dos cosas. Significan dos cosas. Primero, la belleza de Dios, la naturaleza divina de Dios, es representada por el oro. Y segundo, la fe purificada, esa fe real, esa fe auténtica, esa fe verdadera. Pablo le dice al joven Timoteo, no tengas una fe fingida. No tengas una fe fingida. Podemos tener una fe fingida, una fe falsa, que nos puede llevar a creer fácilmente a las mentiras del diablo y entrar en el miedo y en el temor. Por eso que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios siempre delante de nosotros para tener una fe auténtica, una fe real. La fe purificada, como el oro se purifica. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 17, lo voy a leer, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Retengan esto. Leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Eso dice Pablo. Si consideramos lo que Pablo vivió en 2 de Corintios capítulo 11 del 22 al 33, ahí vemos una descripción de Pablo de todo lo que él sufrió y padeció por el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue amenazado de muerte, privado de libertad. La mitad de su vida la pasó en prisión. Y muchas cosas más dice ahí él. Pablo está diciendo, ¿quieren ver un hombre probado que entiende la aflicción y el dolor? Pablo dice, mírenme a mí. Aquí hay uno. Porque yo llevo las marcas de Cristo en todo mi cuerpo, dice. Las marcas de Cristo. Todo lo que Pablo dice lo reduce a una frase. Y todo lo que Pablo vivió lo reduce a una frase. Leve tribulación momentánea. Y lo dice un hombre que sufrió, pero también padeció por Cristo. Él sabe que pasó la aflicción y la prueba. Él sabe lo que hay después de la aflicción y la prueba. Esta es la óptica. Esta es la visión de cómo ve Pablo su sufrimiento y su padecimiento por Cristo. Una leve tribulación momentánea. Eso es lo que dice ahí en el verso 17. Mi sufrimiento comparado con Pablo es como un paseo por un parque. El sufrimiento tuyo, el sufrimiento mío comparado con el de Pablo es eso.
Cuando yo comparo mi currículum de sufrimiento como el de Pablo, sabe que yo me avergüenzo. Y creo que a ti te pasa lo mismo, nos avergonzamos. Porque lo que nosotros hemos sufrido no se compara a Pablo y a tantos otros hombres. Que si realmente ellos no tan solo sufrieron, sino que padecieron por la causa de Cristo, por el Evangelio. Y eso nos lleva a avergonzarnos. Sí, tú y yo hemos pasado problemas, lo hemos enfermado, dificultades, situaciones, pero ¿cuántas de esas cosas tienen que ver solamente con lo personal, incluso familiar, con nuestras cosas? Pero realmente nosotros no hemos sufrido ni padecido por el Evangelio del Señor Jesucristo, como lo experimentó Pablo y lo experimentaron los discípulos y muchos hombres de Dios a través de la historia. Eso tiene que llevarnos a reflexionar y a pensar profundamente, profundamente. Cuando yo era muchacho muy joven, me llegó un libro que lo tengo yo, que es Torturado por Cristo. Torturado por Cristo. La iglesia mártir, la iglesia subterránea, la antigua Rumania, que ahora es Yugoslavia, la comunista. Había un hombre, hace muchos años atrás, vino a Valparaíso, y ese libro lo logré tener. Dice, Torturado por Cristo, y cuenta la historia de este hombre, de este pastor con su esposa, que por predicar el Evangelio fueron encarcelados. Los dos. 3 años estuvo encarcelado este pastor, que se llama Richard Wurmbrand. El libro Torturado por Cristo. Y cuando yo recibí de muchacho, de joven, y me llegó a las manos este libro, fui impactado. Y me recordaba mientras meditaba, reflexionaba en esto, y se me vino a la memoria este pastor y su libro, Torturado por Cristo. Y habla de que ellos fueron torturados 3 años. Él solo en una cárcel. Ella también. Ella después de 3 años fue liberada, pero él continuó después 5 años más. Pero ya en una cárcel en común. Tuvo casi 14 años preso. 18 marcas tiene en su cuerpo, él las mostraba cuando vino acá a Chile, por predicar el Evangelio en ese régimen comunista. Sufrió por Cristo. Torturado por Cristo es el título del libro. Es un libro que muestra las marcas en su cuerpo por el régimen comunista. Años confinado en una cárcel por predicar el Evangelio. Podemos reflexionar en eso. Vamos a continuar la enseñanza. Tantos hombres asesinados, muertos por predicar a Cristo, matados a quemarropa. Me viene a la mente el teólogo Dietrich Bonhoeffer, alemán, en el régimen, torturado y asesinado. Un hombre de Dios que hasta el día de hoy sus escritos están en los seminarios y en las enseñanzas teológicas. Y así tantos hombres. Por eso que yo digo, hermanos, hermanas, es peligrosa la libertad que todavía nosotros tenemos. Y nos estamos acostumbrando y no la estamos aprovechando. Puede que no la tengamos algún día. Puede que ocurra eso. Por eso tenemos que aprovechar la libertad que tenemos de predicar, de evangelizar, de mostrar nuestra fe, de mostrar nuestra confianza en Dios y en su palabra, y que la gente no vea los miedos y los temores que pueden estarse produciendo en nosotros producto de todo lo que estamos viviendo. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Ya? Dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. Y aquí va el propósito, dice, de esta leve tribulación momentánea. El verso 17, vuelvo a leer, dice,
que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso. He aquí el propósito de esta leve tribulación momentánea que tú y yo podamos estar pasando. Produce en nosotros, dice, un cada vez y excelente, eterno peso de gloria. La gloria precede la tribulación momentánea. La gloria viene después de la tribulación momentánea. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué significa esto? Si estás pasando tú una breve tribulación, va a venir gloria. Va a venir gloria. Inevitablemente vendrá un tiempo de gloria a tu vida y a mi vida. Si antes hay una leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea es el pronóstico. Pero excelente y eterno peso de gloria es el producto, es la manifestación. Es como cuando nos dicen los pronósticos en la tele, los entendidos. Nos pronostican un tiempo de lluvia, de viento, ¿cierto? Pero dicen, pero va a aparecer el sol. Va a aparecer el sol. Va a aparecer el sol. ¿Hay tribulación? Sí. ¿Hay conflicto y aflicción? Sí. Pero no te olvides que no nos vamos a quedar ahí. Viene el producto, viene el resultado, la manifestación, la gloria de Dios en nosotros. Se me viene a mi mente otra persona, Watchman Nee, un chino conocido, un tremendo hombre de Dios conocido, asesinado por predicar el Evangelio. Dijo lo siguiente: si hay tribulación, hay gracia. Dijo lo siguiente también: la tribulación es la encarnación de la gracia. O sea, la gracia de Dios se encarna en la tribulación. No es solo tribulación, no es solo sufrimiento. Tienes que entender que dentro del sufrimiento, dentro de la tribulación, está la gracia de Dios que nos va a ayudar para poder después que venga el producto y el resultado de esa tribulación. Es peso de gloria. Es gloria en tu vida y en mi vida. La gracia se encarna en la tribulación. Si no hay tribulación, no hay glorificación. Ese es el orden. La tribulación produce glorificación. Y eso tenemos que entenderlo. La leve tribulación momentánea siempre produce. Hay un producto final. La tribulación es fecunda. No se queda en sí misma. No nos quedamos ahí solamente. Sino que la tribulación viene algo después. Y eso tenemos que entenderlo. Y eso tiene que animar a tu corazón y a mi corazón. Que si estamos pasando problemas, estamos pasando aflicción, estamos pasando tribulación, es leve y momentáneo, dice Pablo. Eso va a pasar y viene un tiempo de glorificación, un tiempo de gloria para nosotros a través de parte de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Alabar, bendecir, dar gracias a Dios en ese tiempo y esperar que ese tiempo va a terminar y viene gloria, viene peso de gloria sobre nuestras vidas. No nos quedemos, por lo tanto, hermanos, hermanas, maldiciendo el día oscuro o en la oscuridad o en la tribulación o en el problema. Porque déjame decirte que viene la luz
Tranquilo, tranquila. Viene la luz. Después de la tormenta aparece el sol, viene la luz. Después de la noche viene el día. Después de la tempestad viene la luz del sol. Después de la muerte viene la resurrección. Después de la prueba, la aflicción, viene la manifestación de la madurez y el crecimiento de la fe y las bendiciones de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Eso es importante que podamos entender. Si estás pasando una situación difícil, escúchame bien, calificas para un milagro. Puede que estés pasando problemas económicos, problemas de salud, problemas laborales, problemas familiares, problemas espirituales en tu vida. Pero Dios va a obrar y vas a pasar de la escasez, vas a pasar a la abundancia. Si el médico dijo estabas enfermo, hoy el médico te va a decir estás sano y estás de alta. Tu problema laboral, vas a ser victorioso y vas a salir adelante. Aún en medio de la situación difícil que estamos viviendo, somos candidatos a que Dios nos bendiga y que después de la prueba venga con abundancia sobre tu problema, sobre tu necesidad. Pero hay algo importante aquí. Si tu único gozo y alegría fue alegrarte por el beneficio que recibiste después de ese problema económico, de salud, laboral, familiar o en tu espiritual, te gozaste por el beneficio que todo cambió, milagrosamente cambió esa realidad, y que recibiste ese beneficio y te alegraste por eso, solamente no vale de nada ese beneficio si no creciste y no maduraste en tu fe. Pero si Cristo fue formado en ti en ese periodo de prueba, dificultad, de necesidad, valió la pena. Si en el proceso de tu problema llegaste a ser más parecido a Cristo, si tu carácter fue formado al de Cristo, déjame decirte que realmente ganaste, que realmente fuiste un vencedor en lo que te estaba afligiendo, en lo que te estaba preocupando. Por eso que es importante, cuando hay un problema de necesidad, Dios obra y lo va a hacer. Espera eso, pero no te quedes volver a repetir con el beneficio, sino que tú viviste sea para que nuestra vida sea conformada un poco más en la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Y quiero ir al pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias y donde están, sus casas, en sus hogares, y veamos 1 de Pedro ahora, capítulo 1, el verso 6 y el verso 7, en los cuales vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe probada, la fe Dios la va a probar en un momento en nuestras vidas. Dios está probando la fe de su iglesia en este tiempo. Y eso tenemos que entenderlo. Eso es lo que Dios está haciendo. El Espíritu Santo lo está haciendo en su iglesia, en su pueblo, en nuestras vidas. Dios está probando la fe en este tiempo. Como el oro necesita fuego, la fe necesita prueba. Hay una relación entre el oro y la fe. La fe probada se compara con el proceso del oro. Bajo presión, el oro brilla por el proceso. Tiene que haber proceso.
Tiene que estar bajo presión nosotros en algún momento para que el oro pueda brillar, para que la fe pueda brillar en nosotros. Vamos a continuar. Cuando pensemos en esto, miren, cuando hay problema, hacemos muchas preguntas. ¿Te fijas que eso es verdad? Reflexionemos en esto. Cuando hay problema hacemos muchas preguntas. Como que somos tentados a hacer preguntas cuando menos tenemos que hacerlas. Cuando hay problemas y dificultades, somos tentados a eso, a hacer más preguntas. ¿Se han fijado que el símbolo de pregunta es como una serpiente que se levanta? Es como una serpiente levantada. A veces las preguntas, lejos de afirmar nuestra fe, nos llevan a dudar cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades. Por eso es que la recomendación bíblica es que cuando están pasando problemas, están pasando dificultades, esta leve tribulación momentánea, tenemos que alabar más, tenemos que orar, tenemos que depender más de la palabra del Señor. Y como Job, a veces callar en medio del sufrimiento y esperar en Dios. Pero a veces somos tentados a hacer preguntas. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mi familia? Si yo te sirvo, Dios, si yo creo en tu palabra, son preguntas y que a veces pueden ser como una serpiente que se esté levantando para robarnos la fe y la confianza en Dios. No hay nadie, escuchen bien, no hay nadie que haya sido bendición a su generación y al mundo que no haya sido probado o pasado por etapas terribles de sufrimiento y padecimiento y dolor. A veces se habla de la superfe. No hay problema, no hay aflicción, no hay dificultades, no hay persecución. Estate tranquilo. Pero eso no es así. No es así. Un grande predicador dijo, si Pablo hubiera sabido lo que yo sé, no hubiera pasado lo que pasó. Parece que estuviera diciendo Pablo que todo lo que pasó Pablo por cabezón. Pablo hizo muchas pruebas por cabezón, porque no entendió. Me cuesta un poco aceptar eso. En Hechos 21 del 8 al 14, Hechos 21 del 8 al 14, Pablo, un profeta llamado Agabo y sus hijas que eran profetisas, en una reunión profética, le profetizan lo que iba a pasar Pablo. Que tenía que ir a Jerusalén. ¿Se acuerda del cinto? Tomó el cinto de Pablo y dijo, así como este hombre es este hombre de este cinto y que usó una acción profética de alguna manera para mostrar que Pablo tenía que ir a Jerusalén porque podía morir por la causa de Cristo, morir por Cristo, y que le iba a pasar más adelante. Y claro, y en Roma fue decapitado por Nerón, y él fue allá. Él podría haber aceptado esa profecía, arrancado y hizo para otro lado. Y no es que estaba desobedeciendo a la profecía de ese profeta. El que tenía claro, el que él había hipotecado su vida por el reino de Dios. Y dijo, es correcto lo que está diciendo, pero tengo que ir. Tengo que ir. En mi agenda me espera eso.
Pablo estaba vendido a la causa de Cristo. Lo que va a pasar por la causa de Cristo era que se iba a Jerusalén. Iba a morir. ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio? A veces yo medito en la palabra sufrir y padecer. Todos podemos sufrir de muchas maneras. Pero padecer por la obra de Cristo hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Muchos hombres han padecido y han dado la vida por Cristo. Hebreos capítulo 12, el verso 2, dice de la siguiente manera. De paso, a veces es bueno leer Hebreos 11 también. Hebreos 11. Yo tengo otro libro, este libro se lo mostré, también Locos por Jesús, muestra los mártires. A veces es bueno leer libros, búsquenlo. Locos por Jesús se llama. La voz de los mártires. Y el torturado por Cristo. Para darnos cuenta que lo que nosotros sufrimos nos debe avergonzar frente a muchos hombres y mujeres que sí han sufrido y han padecido por la causa de Cristo. Hebreos 12, el verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Delante de él estaba la cruz, pero después estaba el gozo. Estaba el gozo. El sufrimiento a veces es como una semilla, donde puede originar y dar vida a muchas cosas que de otra manera no podemos lograr y experimentar, que tienen que ver con gloria de Dios, tienen que ver con el gozo de Dios, tienen que ver con el propósito de Dios en nuestra vida. El gozo está puesto delante de la tribulación y las dificultades. Aquí tenemos el mismo formato. En otras palabras, con respecto a lo que Pablo estaba diciendo, de esta leve tribulación momentánea. ¿Se acuerdan Andrés y Felipe en Juan 12, del 20 al 26? Juan 12, del 20 al 26, le dice, Jesús le responde, porque le dice a Felipe, Andrés, hay unos griegos que te buscan. Seguramente los griegos vinieron a Jesús porque supieron de él, de su mente brillante como un gurú, su inteligencia que tenía, su capacidad de reunir la gente y la enseñanza les llamó la atención y los griegos lo buscaban. Y le dice Andrés al maestro, hay unos griegos que te buscan. Pero sorprendente la respuesta que Jesús le da. Él no se deja guiar por ellos. Era como una oportunidad para dar a conocer mucho más su ministerio y que lo conocieran por la mente brillante y la capacidad que tenía. Pero él le responde de una manera completamente diferente. Completamente diferente. Jesús le responde todo lo contrario. Como que la respuesta nada que ver. Porque él discernió que había un ataque de Satanás para abrirle puertas para escapar de la cruz. Él discierne que es una distracción, eso. Jesús responde, y la respuesta es extraordinaria. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Especialmente a sus discípulos. Yo vine para morir. Para eso vine a morir. Le estaba hablando de la cruz. Está hablando de él, de su muerte en la cruz. Habla de su autonegación absoluta. Servir a Dios con todo lo que implica
hermanos, hermanas, inevitablemente debemos asumir que hay tramos en nuestro caminar en Cristo que va a aparecer el sufrimiento. ¿Se acuerda Mateo capítulo 10, 38 y 39? El que no toma su cruz no es digno de mí. La cruz nuestra no es la misma cruz del Señor Jesucristo. No es una cruz para ser un segundo Salvador, un tercer Redentor, no. Hay un solo Salvador, un solo Redentor. Y ya ese Redentor tomó la cruz hace 2000 años atrás, Jesucristo. Pero hay una cruz que tú tienes que tomar y yo tengo que tomar. Y que tiene que ver que vamos a veces a sufrir y padecer por la obra de Cristo. Pero gracias por ese sufrimiento, gracias por ese padecimiento, porque no puede haber gloria, no puede haber gozo, no puede haber todo lo que Cristo logró por su padecimiento y sufrimiento, lo que logró. Nosotros podemos ser partícipes de eso. Pero hay que tomar la cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tómala con gozo. Esa cruz a lo mejor es sinónimo de padecimiento, de sufrimiento. Tómalo con gozo. Porque nuestra vida no va a quedarse solamente en eso. Después de eso viene glorificación. Viene la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos. Alguien dijo, no busques el sufrimiento. Él sabe encontrarte. Él sabe encontrarte. Todos los resultados y el efecto del sufrimiento son buenos. Lo único del dolor es que duele. El dolor duele, pero el producto del dolor viene. El producto. Y el producto es glorificación. Quedamos aquí con este video. Amén. Amén. Vamos a concluir esta enseñanza de esta mañana y diciendo que el efecto y el resultado del sufrimiento siempre son buenos. ¿Me escuchó bien? ¿Me escuchaste bien? El efecto y el resultado del sufrimiento son buenos. Eso dice la Biblia. Por eso que tenemos que tener la visión y la claridad de la palabra para entender cuál es el propósito y el objetivo de nuestro sufrimiento, de nuestras aflicciones y problemas o de nuestros padecimientos aquí en la tierra, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Tenemos que tener esa visión ya correcta de lo que podamos estar pasando, que lo que estamos pasando, aunque es negativo o es malo, pero desde la perspectiva de Dios y de su palabra, siempre eso es bueno. Vuelvo a repetir, el efecto y el resultado del sufrimiento son buenos. ¿Lo puedes repetir ahí donde te encuentras? Donde te encuentras puedes repetir esto. El efecto y el resultado del sufrimiento son siempre buenos, porque nos ayuda a que nuestra fe pueda ser probada, purificada, y que pueda nuestra fe ser agradable delante de nuestro Dios. Es como el oro, es tan valioso, por eso pasa por procesos. Puesto en el crisol, y en ese crisol hay fuego. Ahí es puesto el oro, para probar el oro. La fe es tan valiosa, por eso debe pasar por procesos, puesto en el crisol de la prueba. El crisol para probar la fe es la prueba, la dificultad, el problema. Todo eso nos ayuda a que nuestra fe sea probada, sea purificada y que nuestra fe sea agradable delante de nuestro Dios. Purificada, para que nuestra fe tenga los quilates,
Es como el oro cuando se mete al crisol. Puede entrar 1 kilo de oro, pero puede salir medio kilo de oro, porque a veces el oro es reducido y es purificado, y toda la impureza puede salir de ese oro, y solo queda el oro puro. Lo mismo pasa con nuestra fe. Una fe pura, una fe más valiosa que el oro, una fe agradable ante el Señor, es posible cuando pasamos problemas y dificultades. Por eso que es importante decirlo. El proceso del oro pasa por el crisol. El proceso para el oro se llama crisol, para que sea purificado. Lo mismo es con nuestra fe. Estamos siendo probados en diversas pruebas para que nuestra fe se purifique. Estamos en este proceso hoy como iglesia, como pueblo de Dios en este tiempo. Entonces, ¿cómo debemos tomar este tiempo de pruebas, problemas y dificultades? El apóstol Pedro nos aconseja en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 12 al 13. Dice: amado, no os sorprendáis de fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Sino gozaos, dice. Sino gozaos, dice, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Con gran alegría. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Son consejos del apóstol Pedro para que nosotros podamos llevar de esta manera este tiempo de pruebas y dificultades y de tribulación, pero entendiendo ya más claramente que el objetivo de todo eso es que Dios quiere purificar nuestra fe para que sea aprobada por Dios. Así que yo les animo en esta hora y vamos a terminar orando, y me quiero poner de pie y quiero pedirte que tú te pongas de pie ahí donde estás también y puedas orar conmigo. Y vamos a orar, en primer lugar, a renunciar a todo temor y a todo miedo en nuestra vida y en nuestra familia. Oremos al Señor. Padre, oramos renunciando en el nombre de Jesús a todo miedo, a todo temor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. En el nombre de Jesús lo echamos fuera ahora, renunciando al miedo y al temor, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar también una segunda petición o motivo de oración. Pidamos poder para que el Señor fortalezca nuestra vida de fe y nuestra dependencia en Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Padre, como iglesia, como pueblo suyo, en nuestros hogares nos unimos a través de esta oración para pedirle a Dios que usted pueda fortalecer nuestra vida de fe y nuestra dependencia en usted y en su palabra. Oramos para que usted fortalezca a su iglesia y fortalezca la vida de cada uno de sus hijos y de sus hijas en nuestra vida de fe y en nuestra dependencia de usted. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y un tercer motivo, vamos a orar que el Señor fortalezca nuestra vida y familia en el propósito eterno de Dios. Que las pruebas y las dificultades no nos hagan olvidar que tú y yo estamos bajo el propósito eterno de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Tu vida y mi vida han sido puestas bajo ese propósito eterno y no permitamos que los problemas y las dificultades nos puedan hacer olvidar de esa verdad.
Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos y clamamos en esta hora. Y yo quiero pedirle que ustedes sigan orando a través de esos 3 motivos que han sido entregados. Sigan orando en sus casas, porque ya va a terminar el video, y que el Señor les bendiga y les fortalezca para enfrentar esta nueva semana. En el nombre de Jesús damos gracias por este tiempo. Amén y amén.